Bendiciones, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, por compartir con nosotros en este canal, en esta plataforma. Para mí, su hermano, Pastor Víctor Almanzar, siempre es un grato placer compartir con ustedes. Agradezco a Dios y también a nuestros seguidores porque gracias a ustedes seguimos creciendo. Así que si usted no se ha suscrito y todavía no es parte de esta comunidad, hágalo, suscríbase. También puede hacerse miembro de este canal y así aporta al crecimiento que vamos teniendo y a que este ministerio se siga desarrollando. Así que usted que ya es parte del canal, hágase miembro también. Le llega mucho contenido especial también a los miembros del canal. Para mí es un gran placer, así que comente este contenido, compártalo, haga lo suyo. Yo soy bendecido, yo sé que ustedes también. Esto es una bendición recíproca que se da en esta plataforma. Siempre tratamos de responder sus comentarios y cuando no podemos hacerlos de los videos que realizamos, pues también los lunes tenemos un espacio que es el interactivo con el pastor Almanzar, donde usted puede preguntar, formular esas preguntas que quizás yo no le he podido responder en el transcurso de los días y que ahí tiene ese espacio los lunes, 9 de la noche, hora República Dominicana, donde podemos compartir ya de una manera más cercana. Así que para mí es un gran placer. Hoy yo quiero hablar de un tema de liderazgo. Así voy a entrar de una vez sin preámbulos, quizás, aunque sí, yo creo que amerita la introducción porque muchas veces nos preguntamos, estoy llamado a ser líder, yo podré ser un líder, ¿qué dice la Biblia del liderazgo? ¿Por qué los líderes se comportan de tal o cual manera? ¿Cuáles son los requisitos o cuál es el requerimiento para que una persona pueda ser líder? ¿Qué es un verdadero líder? ¿Qué es un líder espiritual? ¿Qué es un líder natural o humano? El liderazgo se emplea prácticamente en todas las dimensiones de nuestro quehacer, de nuestro diario vivir, en el trabajo, en la política, en la familia, en la iglesia, donde quiera. De alguna manera, el liderazgo se ejerce. En la casa lo ejerce normalmente la cabeza del hogar, que es el padre de la familia, por orden bíblico y por las condiciones sociales de la mayoría de los países del mundo, siempre la cabeza es el esposo, es un liderazgo. La mujer también tiene un liderazgo al lado de su esposo, pero hay un orden. En la política, los líderes, presidentes, eh, gobernadores provinciales, alcaldes, y así por el estilo. O sea, siempre hay un liderazgo. Siempre hay una presidencia, hay un liderazgo, un primer ministro, alguien que dirige en algún aspecto de la sociedad. En la iglesia, el pastor o el sacerdote, si es una iglesia católica, dependiendo del tipo de religión que sea y el nombre que se le dé al líder, el obispo, pues es el que dirige, es el ministro, es el líder. Pero hay que diferenciar entre un liderazgo espiritual y un liderazgo que no lo es. Jesús fue líder y de eso no le puede caber a nadie la menor duda. El ejemplo paradigmático del liderazgo se encuentra en Jesús. Jesús lideró a muchas personas, no solamente a los 12 apóstoles. La gente cree que Jesús solamente tenía 12 seguidores, habían más. Y no solamente los 70 que enviaron a la misión en un momento determinado a llevar la palabra, habían más. Jesús tenía seguidores que incluso eran ocultos, que no andaban con él, pero que apoyaban el ministerio. Habían mujeres, esposas de hombres importantes de aquel entonces, que suministraban recursos para que el ministerio tuviera, pues, de alguna manera, el recurso necesario para funcionar a nivel económico. Entonces, el liderazgo tiene un alcance más allá incluso de los seguidores que están ahí presentes. Hay personas que nos ven y nos siguen, que no comparten con nosotros, que no hablan con nosotros, que nunca han tenido comunicación con nosotros. Pero el liderazgo espiritual trasciende a la presencia, trasciende más allá de que usted pueda conocer a su líder o estar cerca de él. Incluso puede llegar a no conocerlo físicamente y esa persona ser un líder para usted. Y no estoy hablando de idolatría, que es otra cosa. Hay gente que idolatra personalidades, artistas y demás. Eso no es liderazgo, eso es otra cosa. O sea, hay que entender las cosas en su justa dimensión. Ahora, el líder lo que sí es también un influencer. Lo que hoy llaman influencer, quizás a veces de mala forma influencian a las personas, mucha gente en los medios, pero el líder tiene influencia en las personas. Puede influir
en decisiones, en comportamientos, en las actuaciones y en la forma de vida de mucha gente. Entonces el liderazgo es importante. El liderazgo es importante. Y en la Biblia se muestra el liderazgo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1, dice que cuando fue a ellos, no fue con palabra ni con predicación de persuasiones de humana sabiduría, sino que él iba con demostración de poder, de espíritu a ellos. O sea, una cosa que muestra el liderazgo espiritual es que la demostración de nuestro liderazgo no es por nuestra condición humana, no es por nuestra humana sabiduría o las condiciones o dotes que podemos tener físicamente, sino por el poder del espíritu, por señales espirituales. Y allí se muestra un verdadero líder espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, tenemos que hablar de el poder para influenciar personas. De alguna manera, siempre el liderazgo va a crear una influencia en las personas. Ahora, el liderazgo espiritual requiere un poder espiritual superior. No significa que a todo el mundo Dios le da liderazgo en el mismo sentido. Hay personas que Dios lo marca con un propósito de liderar en algún momento un movimiento determinado conforme a sus propósitos. Podemos ver a José. José atravesó procesos difíciles. Cualquiera podría decir que fue un golpe de suerte que llegara a ser gobernador en Egipto. Sin embargo, Dios fue que lo llevó allí, según sus propias palabras, para salvar a mucha gente. Este liderazgo era un liderazgo que se iba a manifestar en salvación por la escasez que llegó en aquel momento de los 7 años de hambruna, pero que Dios proveyó a un hombre de sabiduría y de inteligencia para almacenar, para negociar y para mantener el sustento de Egipto y de muchas más personas más allá de Egipto. Porque imagínese usted que usted tenga el dinero y no encuentre qué comprar. ¿Qué hizo José? Hizo almacenes, almacenó en los 7 años de abundancia y almacenó tanto que suplieran 7 años de escasez. Entonces, el liderazgo prevé cosas y se adelanta al tiempo muchas veces. Tiene visión. Eso es lo que significa la visión del liderazgo. ¿Por qué la Biblia dice que que el pueblo perece cuando no hay visión? Porque hay líderes que no tienen visión en muchísimos lugares. Y cuando no hay visión, cuando alguien está dirigiendo y no puede ver más allá de lo que sus ojos alcanzan a ver o del entorno de lo que está aconteciendo, el pueblo va a perecer. Porque no tiene quien los guíe. Cuando llegue la crisis, cuando llegue la escasez, cuando llegue el problema, no habrá sustento porque esa persona no vio más allá de la curva, como decimos. Entonces, el liderazgo no solamente ve el momento, sino que ve más allá. Es una persona optimista, es una persona que se adelanta al tiempo, no en el sentido de hacer las cosas desesperado o apresurada, sino que toma decisiones incluso en los momentos difíciles para que el pueblo pueda sustentarse, pueda subsistir y las cosas puedan marchar. En la Biblia vemos muchas muestras de liderazgo. Un liderazgo poderoso que vemos en la Biblia es el liderazgo de Nehemías. Un líder con capacidades admirables para dirigir personas, para organizar personas, para reconstruir aún en la oposición. Entonces, pero ¿qué vemos en este líder? Cuando él sale, lo primero que hace antes de presentarse delante del rey es que ora a Dios. Le dice, Señor, dame buen éxito delante del rey para que me conceda aquello que queremos. Y va y le pide al rey que lo permita regresar a reconstruir los muros de su pueblo. Y el rey no solamente hace eso, sino que el rey también le da recursos, lo nombra con un cargo para que tenga poder en ese lugar y le da recursos para que pueda reconstruir aquel lugar. Entonces, un líder espiritual ora a Dios, va a la presencia de Dios. Un líder espiritual no guarda rencor. José no guardó rencor contra sus hermanos. Él dijo, no fue ustedes que me trajeron aquí, fue Dios. Reconoce que es Dios que lo lleva a los lugares y lo mueve al destino profético, no importando la situación, el desierto, el problema que tenga que atravesar. 13 años duró José, con problemas, preso, pasando situaciones. Pero el Señor tenía un propósito porque en él había un liderazgo de inteligencia, de sabiduría poderoso. Entonces, eso es lo que podemos ver. Daniel fue un gran líder. Daniel lideraba a los jóvenes que fueron con él en el cautiverio. Y estos jóvenes salvan su vida gracias a Daniel.
que Daniel lo instruye a no contaminarse, a mantenerse firme en el propósito con Dios y en el llamado y en la obediencia a Dios. Y no importa el que se levante cuando su liderazgo es fuerte, nadie lo podrá derribar. Entonces tenemos que hacer una contraposición entre lo que es un liderazgo natural y un liderazgo espiritual. Un liderazgo natural, el liderazgo de Saúl. Saúl era un líder natural, de estos gobernantes que llegan a las posiciones y de repente empiezan a hacer lo que les da la gana, lo que ellos quieren, lo que les parece. El líder espiritual se deja dirigir por Dios, busca la dirección de Dios, hace la voluntad de Dios. Por eso es cuando Dios manda a ungir a David, hay una diferencia entre Saúl y David. David era un hombre con un corazón conforme a Dios, Saúl no. Y David tenía debilidades como todo ser humano, claro que sí. Pero David esperó su tiempo para ejercer el reinado. A David lo ungen y David dura muchos años para entonces llegar a ser rey de Israel. Muchos años corriéndole a Saúl, escondiéndose en cuevas. Pero llegaba a la cueva y encontraba gente allí despreciado, gente que la gente había desahuciado, gente que no cabían en la sociedad, gente en depresión, y él lo levantaba como valientes y lo hacía parte de un ejército. Eso es ser un líder. El líder causa cambios y transformación en la gente, aún en aquellas que no tienen esperanza. Encuentran una esperanza, encuentran una dirección, encuentran a alguien que lo puede guiar y lo siguen. Por eso Jesús decía, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Los que no son de Dios no lo van a seguir. Los que no son ovejas de Cristo, que son cabritos reverdes, no van a seguir el evangelio. Van a seguir como Saúl, haciendo lo que les parece, pero son desechados por Dios. Entonces, hay una diferencia entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Hay muchos líderes por ahí cometiendo muchas pifias, muchos errores, y a veces quieren atribuir los errores a que están aprendiendo en los ministerios, que yo digo que eso no es así. En los ministerios se aprende, pero el que se equivoque es usted, no el don. Si Dios le depositó un don espiritual a usted, ese don trae capacidades perfectas de parte de Dios. ¿Cuándo es que usted no ejerce el ministerio correctamente? Cuando entra el hombre y usted empieza a hacer cosas humanas y empieza, en vez de ser un líder, a querer ser un jefe. En vez de llevar a la gente mostrándole, ilustrándole, a quererle imponer las cosas. En vez de decirle a las personas que se dejen guiar por la palabra y que hagan la voluntad de Dios, ya usted quiere que el hombre se deje guiar por lo que usted diga, que le obedezca a usted por sus normas y por lo que usted quiere que hagan y no por lo que la palabra dice, porque usted es el líder. Entonces vemos un liderazgo natural y un liderazgo espiritual incluso en las iglesias. Hay personas que no son líderes espirituales. ¿Por qué? Porque su liderazgo está siendo ejercido de manera humana, de manera atropellante. Son caudillos, son déspotas, narcisistas, muchos. Se llenan de ego, de soberbia, de orgullo, de vanidad porque son el líder. Y hay que rendirle pleitesía y hay que idolatrarlo. Hay que servirle a ellos primero. Eso no es el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual que Jesús enseña, Jesús dice, yo vine para ser servido. Yo no vine para ser servido, sino para servir. El liderazgo natural dice, a mí hay que servirme primero. El liderazgo espiritual dice, si tú quieres ser el más grande, hazte más pequeño. El liderazgo natural dice, a mí hay que servirme primero porque yo soy el que sé, yo soy el que mando. Yo soy el iluminado y yo soy el ungido. Eso es un liderazgo humano. El liderazgo espiritual, el ungido, es el que sirve a los demás. Y cuida a los demás ungidos, como hacía David, que no tocaba a los ungidos de Dios. Entonces, gente ungido que quiere destronar a los demás para ser solamente ellos los ungidos. Y no permiten que nadie crezca. Y el que no es parte de lo que ellos dicen no crece. Ese es el liderazgo que hay hoy en muchas iglesias. Gente que tiene muchos miembros y seguidores, pero para entrar a ese círculo de ellos hay que hacer lo que ellos digan. Y hay que someterse a ellos, no a Dios. Entonces, eso no es un liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual manda al hombre a someterse a Dios, no al hombre. Por eso los apóstoles decían, juzguen ustedes. Si es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios. Y yo no estoy hablando de rebeldía, no estoy hablando de que usted no se deje guiar, de que usted no tenga líderes. No me malinterprete, como va a decir el teacher que vamos a mandar a hacer, el poloché, como le decimos aquí, la camiseta. Hay unos hermanos que me han estado atacando. ¿Cuándo es que van a salir? Póngalo en Amazon. Vienen por ahí, estamos diseñándolo. No me malinterprete. Hay que obedecer a nuestros pastores, a nuestros líderes. Eso lo dice la Biblia. Hay que obedecer a Dios sobre todas las cosas.
Hay que seguir el camino de Jesús, lo que Jesús nos enseña. Pero tenemos que poner en contraposición un liderazgo natural y un liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual tiene características que muestran que es un liderazgo espiritual. Y yo vengo diciendo algunas. Ora a Dios para hacer las cosas. Se somete a la voluntad de Dios, no importa cuál sea el proceso. No guarda rencor a los que se levantan en contra de su liderazgo. No dirige con nepotismo, no dirige con soberbia, ni con un carácter narcisista, sino que hace las cosas conforme a lo que Dios establece. Sirve principalmente a los demás. Un liderazgo espiritual es un liderazgo de servicio. Entonces, hay cosas que tenemos que ver que representan un liderazgo natural y un liderazgo espiritual. Por ejemplo, un liderazgo natural confía en sí mismo. El que es un líder natural cree y confía en lo que él es, en lo que él puede hacer, en lo que sabe, en su intelecto, en sus posibilidades, en sus recursos. Un liderazgo espiritual confía en Dios. Es una antítesis. Estamos haciendo una contraposición entre un liderazgo natural y un liderazgo espiritual. Un liderazgo natural conoce a los hombres. Conoce a los hombres. Pero el liderazgo espiritual conoce a Dios. Un liderazgo natural toma sus propias decisiones. Muchas veces no toma en cuenta lo que Dios dice. Un liderazgo espiritual busca siempre la voluntad de Dios. Un liderazgo natural es ambicioso. Quiere enriquecerse, busca las cosas materiales, tener una posición económica o de recursos inagotables. Sin embargo, el liderazgo espiritual es humilde. Y la humildad no es pobreza, pero la humildad representa que no importa si tengo o no tengo, no ando detrás de lo que me puedan dar, sino que simplemente quiero servir. Un liderazgo natural crea métodos. Un liderazgo espiritual sigue el ejemplo de Dios. El liderazgo natural, usted lo ve creando métodos para atraer a la gente y cree que si pone luces de colores, si hace pantomima, y no quiero que me malinterprete, yo amo el arte, me encanta el arte, tengo un espíritu artístico, Dios me lo dio de nacimiento. Era artista plástico en el mundo, participé de exposiciones, viví del arte mucho tiempo. Pero una cosa es el arte y otra cosa es la parte espiritual, el culto a Dios, el servicio a Dios. Y hoy vemos mucha corrupción en muchísimos templos. Voy a hablar claro, porque el que sigue este canal sabe que no tengo problema con eso. Sí, a mí las puertas me las cierra el hombre y me las abre Dios. Así como usted lo escucha. Entonces, el liderazgo natural crea métodos. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, si no se hace esto. Y quiere hacer las cosas del mundo para ganar a los jóvenes, etcétera. O sea, busca alguna forma de hacer cosas que Dios no dijo que hay que hacerlas. ¿Qué dijo Dios que hay que hacer? Predicar el evangelio, enseñarle a la gente que guarde el evangelio, amar al prójimo, servirle al necesitado, someterse a Dios, apartarse del mal simple. Ah, no, es que hay que hacer este espectáculo, hay que hacer aquello, lo otro, y comienzan a hacer tantas cosas que se olvidan de lo espiritual. Se olvidan del ayuno, de la oración, de la consagración, del sometimiento, de la obediencia a Dios, del servicio y de muchísimas cosas que tienen valor. Y se encierran en paredes y viven cómodos en esos espectáculos que metodológicamente el hombre crea para eso, para que la gente esté tranquilo ahí y no salgan a hacer lo que hay que hacer. Dios quiere que usted no esté cómodo, sino que salga a predicar. Muchas veces cuando estamos cómodos no queremos salir. Escuche lo que estoy diciendo. El pueblo no salió, los primeros apóstoles, la iglesia primitiva, no salió a predicar hasta que no mataron a Esteban. Cuando mataron a Esteban, el diácono, allí en el libro de los Hechos, todo el mundo cogió para Samaria y para todas partes, no solamente a predicar, sino muchos salieron corriendo también. El evangelio se extendió a todas partes, pero fue después de eso. Lea la Biblia. Y Dios le había dicho, Jesús le había dicho, vayan por el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, por el mundo, por todas partes. ¿Y cuándo es que salen? Después que hay una muerte, que hay una persecución bien agresiva, porque los primeros 300 años de la iglesia fue pura persecución, los primeros 100 años fue en candela, era en cuevas que se congregaban, no había templo, no había iglesia, hermano, no había espectáculo, no había pantomima, nada de eso. Era cueva y cuando salían de ahí a predicar, y mientras más mataban, más crecía la iglesia. Eso es un liderazgo espiritual. Los líderes morían por lo que creían. No mandaban a otro a morir por ellos. Pablo, me van a apedrear, me van a dar, no importa. Yo voy a llevar el evangelio a Roma, donde sea, donde me vayan a matar, no importa.
Yo voy a cumplir mi asignación. Entonces, el liderazgo espiritual se entrega. Entonces, sigue el ejemplo de Jesús, sigue el ejemplo de Dios. Eso es un liderazgo espiritual. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús entregó todo por nosotros. Dice que no tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre. Es un liderazgo que es un ejemplo paradigmático para nosotros. Tenemos que tener el mismo sentir, dice allí en Filipenses capítulo 2, que tuvo Jesús, que no tomó todo lo que tenía como algo a que aferrarse. Nosotros también tenemos que entender eso para que nuestro liderazgo sea espiritual. Aquellos que están llamados al liderazgo. El liderazgo natural le gusta mandar. El liderazgo natural es jefe. Usted haga eso, usted haga aquello, pero no hacen. Entonces, el liderazgo espiritual se deleita en obedecer a Dios. Escúcheme bien. El que tiene un liderazgo espiritual hace las cosas y muestra su liderazgo porque hace lo que manda al otro a hacer. No es que usted no va a mandar, quizás, pero que a usted le guste mandar y no hacer es otra cosa. Eso es un liderazgo natural. Pero cuando usted hace lo que predica, el que lo sigue lo va a hacer. Dice, no, pero si el líder hace esto, yo también. Mire, el líder va y le lava los pies a los que son sus seguidores. El líder va y lava a los leprosos que nadie le pone las manos. Pues entonces yo lo puedo hacer también. Si el líder va a ver al enfermo, yo puedo ir. Ah, pero el líder está sentado y le dice a la congregación, hay que ir a los hospitales, hay que ir a la cárcel, hay que predicar en las calles, hay que regar tratados, hay que evangelizar, pero él está sentado en su casa y solamente va al culto un día a la semana o dos y se presenta, predica y se va y nadie sabe de él. ¿Liderazgo espiritual? No creo. Muchas veces no es así. Entonces, el liderazgo espiritual verdadero sale a la batalla. En una ocasión a David hubo que sentarlo, lo iban a matar, y como era el rey, el ungido, los que peleaban con él, los valientes, dijeron, no, rey, estate tranquilo, porque ya tú has peleado mucho. Lo iban a matar y lo libraron los valientes que estaban con él, que peleaban por él. Entonces, hay un momento donde quizá usted tenga que sentarse, quizá usted ha trabajado mucho como líder, yo creo que sí. Hay ancianos en las iglesias, hombres de Dios, que han dedicado 70, 80, 60 años de su vida a predicar el evangelio, que ya han perdido la fuerza física y quizá todavía oran, ayunan y hacen muchas cosas para Dios, esforzándose como líderes espirituales, pero los jóvenes tienen que salir porque hay un rol de relevo también en el liderazgo. El líder espiritual sabe que hay un rol de relevo. Moisés fue relevado por Josué. Elías por el profeta Eliseo. Juan el Bautista fue relevado por Jesús. Siempre hay un rol de relevo. La Biblia lo enseña, lo muestra. Hay un rol de relevo en el liderazgo. David fue relevado por Salomón. Siempre hay un rol de relevo en todos los ámbitos políticos, religiosos, donde quiera. Incluso hasta en la familia llega un momento que fallece el esposo o el esposo y el otro que tiene que tomar el liderazgo. Fallecen los padres y quienes quedan los hijos para seguir dirigiendo la familia hasta cierto punto. Entonces, hay un liderazgo siempre. Pero el rol de relevo se muestra en la Biblia. En la iglesia hay un rol de relevo y no son los hijos necesariamente. Hay gente que cree que su rol de relevo son sus hijos y creen que el ministerio es un patrimonio familiar. Y algunos hijos dicen, a mí nadie me ha regalado nada. Yo soy el ministro de esta iglesia porque Dios me llamó, pero muchas veces se muere el papá, hereda el hijo, se muere el hijo, hereda el nieto del que murió, que fundó la iglesia, y todo se queda entre familia. ¿Por qué? A veces sí tienen el llamado, a veces no. A veces se convierte en un patrimonio familiar. Yo he visto eso en muchísimos lugares. No le dan cabida a líderes que van surgiendo con capacidades, con llamado de Dios. Y muchas veces esos líderes tienen que irse de ahí porque ellos tienen cerrada el liderazgo solamente para ellos, su familia y para quienes ellos elijan o digan. Eso es un liderazgo natural, no es un liderazgo espiritual. Porque esto no es un negocio particular. El negocio de Dios es de Dios y lo administra el Espíritu Santo. Y nosotros que nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, ministramos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el liderazgo espiritual no solamente le gusta mandar, sino que hace también las cosas. El liderazgo natural busca recompensa personal, que le reconozcan, que lo adulen, incluso hasta que haya lambones, como le decimos aquí en Dominicana, tumbapolvos. Suena fea la palabra, pero es una palabra que muchos conocen. Y lo hay en el evangelio, lo hay fuera del evangelio, en el liderazgo. Personas tumbapolvos, como le dicen. No es que usted no deba honrar
Escúcheme, no me malinterprete, vuelvo y repito, no me malinterprete. Usted puede honrar al hombre de Dios, servirle al hombre de Dios. Claro que sí, yo creo en eso. Colaborar, ayudar al hombre de Dios. Ahora, usted no puede ser un idólatra del líder, porque usted tiene que entender que nosotros no podemos idolatrar al hombre. Entonces hay gente que quiere que le reconozcan siempre y eso lo llena de orgullo y de ego. Yo tengo tantos títulos, yo soy tal cual o cual cosa. La Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener conforme a la medida de la fe que le fue dada. Yo puedo reconocer lo que soy en Dios. Ahora, lo que yo no puedo es estar siempre esperando que otro me reconozca y queriendo que me reconozca. Miren, pero no me presentaron como apóstol, me presentaron como... Y van a los lugares y hay que presentarlo de tal o cual manera. O los miembros tienen que besarle la mano porque ellos son su papá. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña eso. Entonces la gente quiere que le reconozcan el liderazgo, el poder que ejercen sobre los demás, lo que son. Y eso siempre crea un espacio para el orgullo, el ego, la vanidad. Y eso no es de un liderazgo espiritual, eso es de un liderazgo natural. Estamos hablando de la diferencia entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. El liderazgo nace o se hace. Eso lo vamos a ver ya para concluir esta parte. Pero una última cosa es que el liderazgo natural es independiente. Hace las cosas por su propio ímpetu, sin tomar en cuenta ni a Dios ni a nadie. Están por encima del bien y del mal y de todo. Un problema que ha tenido la iglesia tradicional, católica, romana y apostólica, que muchos dicen que el papado está por encima de las escrituras, cuando nosotros sabemos que la escritura es Dios, es la palabra de Dios, es el verbo de Dios, es el espíritu de Dios manifestado en nosotros, dado al hombre en revelación, inspirado por Dios. Entonces, ¿quién dirige la iglesia? El hombre. No importa el rango, no importa el cargo, no importa el llamado, el ministerio que usted ostente. Quien dirige la iglesia es Jesucristo. La Biblia dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. El cuerpo de Cristo no tiene dos cabezas, una sola, Jesús. Dice que Él es el príncipe de los pastores, Jesús. Pero a muchos pastores no les gusta que le digan eso, porque ellos quieren ser sus propios directores, dirigirse por ellos mismos. Y aunque usted tenga una iglesia independiente, que no esté unida a un concilio, a una asociación, usted tiene que someterse a lo que dice la palabra, a lo que dice Jesús. Esas son las leyes que no cambian, no importa el concilio al que usted pertenezca, a la asociación o a la confraternidad. Siempre la sana doctrina va a premiar, va a reinar. Sana doctrina. Enseñar la palabra como ella lo establece, aunque a mí no me convenga. No manipular ni engañar a la gente para mi conveniencia. Entonces, el independiente, que es el liderazgo natural, quiere hacer las cosas como le parezca, somete cosas a su conveniencia y entonces no toma en cuenta a Dios. El liderazgo espiritual depende total y completamente de Dios, todo el tiempo. Un liderazgo espiritual depende de Dios, no depende de lo que diga o de sus recursos. Siempre va a ir a la palabra, siempre va a ir a la oración y se va a dejar dirigir por el Espíritu. Va a buscar consejo entre los líderes, entre los sabios de la iglesia, entre los profetas. Hay gente que no sabe esto. Los profetas están para guiar a los pastores y a los líderes porque tienen revelación del reino. Hay sabios. La Biblia dice que hay un don de sabiduría y de inteligencia que da el Espíritu Santo en la iglesia que la gente no lo reconoce. Personas con sabiduría e inteligencia que no son los que están dirigiendo, pero tienen la capacidad para dar un consejo, para mostrar un proyecto que pueda avanzar una dirección sabia. Y no siempre el líder tiene que tener todos los recursos ni todos los dones, para que usted lo sepa. Dios pone gente, por eso somos un cuerpo, donde hay una mano, un ojo, un oído, un pie, y todo eso permite que el cuerpo camine y crezca y avance, se obtengan los recursos y todo lo demás. Entonces, hemos hablado del liderazgo natural y el liderazgo espiritual. Identifique usted quién es su líder. Hemos visto que los líderes tienen seguidores, pero los líderes también influencian en las personas. Hemos visto que hay líderes que son caudillistas, que son narcisistas, que tienen un liderazgo natural. Hemos definido unos 8 puntos del liderazgo natural. Confía en sí mismo, conoce a los hombres más que a Dios, toma sus propias decisiones, es ambicioso. Eso es liderazgo natural. Crea métodos para que la gente lo siga, le gusta mandar, busca la recompensa personal, siempre es independiente. Cuando usted ve esa característica en alguien, usted sabe que es un liderazgo natural. Ahora usted me dirá a mí,
pero uno nace con condiciones como esta, quizás alguna de líder. Uno tiene temperamento, vamos a decir, colérico, que a veces se muestra en el liderazgo. Entonces viene la pregunta, ¿usted nace o se hace líder? El liderazgo espiritual confía en Dios, conoce a Dios, busca la voluntad de Dios, es humilde, sigue los ejemplos de Dios, de Jesús, se deleita en obedecer a Dios, ama a Dios y a los demás, a su prójimo, depende de Dios. Entonces, es un liderazgo espiritual muy diferente a un liderazgo natural, aunque en el liderazgo espiritual haya condiciones humanas y de capacidades que tenemos intrínsecamente que vienen con nosotros y que el Señor lo que hace es que de alguna manera la masifica y la potencializa en nuestra vida. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento, era un hombre intelectual, era un hombre que se había formado en conocimiento de la ley, muchísimas cosas. Y Dios lo que hace es que potencializa esto. Y este hombre podía hablar delante de filósofos, podía dirigir a los gentiles que tenían otro tipo de vida diferente a los judíos y tenía las capacidades para dirigir como un gran apóstol a personas estudiadas, a personas que quizá eran profesionales. Entonces, ¿se nace o se hace siendo líder? Voy a dejar eso ahí. Usted nace con capacidades, pero el liderazgo espiritual viene por el don del Espíritu Santo que manifiesta y masifica también las capacidades que usted pueda tener, pero también las santifica. Para mí es un gran placer compartir con ustedes liderazgo espiritual. ¿Qué liderazgo usted está ejerciendo? ¿Dios lo llamó a ser líder? ¿A qué líder usted está siguiendo? ¿Qué característica debe tener un líder para yo seguirlo? Jesucristo es el líder paradigmático, el ejemplo de liderazgo paradigmático por excelencia. Si voy a seguir a alguien, primero tiene que ser Jesús. Por eso el apóstol Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. En la medida que el líder, que el que te dirige, el que ejerce cierto liderazgo sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu vida espiritual, que es el líder en la iglesia, pues es un hombre de fe, imítalo, pero siempre evalúa su conducta. Eso lo dice la Biblia. Tenemos que imitar la fe de nuestros líderes, pastores y ministros, pero también tenemos que evaluar su conducta, si vive conforme a lo que predica. Por eso Jesús decía de los fariseos hipócritas, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Ellos dicen que hagan el bien, pero hacen el mal. Entonces, viva usted conforme a la palabra de Dios como un líder espiritual. Siga a líderes espirituales y llegará a la tierra prometida. Llegará seguro, irá seguro por el camino. Jesús hablando decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El destino es la vida eterna. El camino es Jesús, es vivir en obediencia a Dios. Y la verdad es conocer su palabra. Conozca su palabra y sea un líder espiritual. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por escucharme durante este tiempo. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un grato placer compartir con ustedes, llegar a su vida a través de este medio. Les recuerdo que si no se ha suscrito a este canal, lo puede hacer. Comparte el contenido, dele like, dele me gusta, todo lo que usted quiera, coméntelo. Y síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram como Víctor Almani, en Facebook como Pastor Víctor Almanzar y aquí en este que es su canal. Tenemos ya 2 programas aquí en el canal que usted puede disfrutar de ello. El pastor y sus invitados los jueves a las 10 de la mañana, hora República Dominicana. Y el interactivo con el pastor Almanzar los lunes en vivo, donde interactuamos y usted formula pregunta a las 9 de la noche, hora República Dominicana. También ya vamos a abrir muy pronto la escuela de inteligencia espiritual. Una escuela diseñada para los hijos de Dios. Así que todo el que quiera aprender teología, liderazgo espiritual, escatología, profundidad y revelación de la Biblia con palabra de ciencia, el arte de predicar, cómo ser mejor predicador, homilética, hermenéutica, geografía bíblica, historia de la iglesia, misionología. Vamos a ampliarnos en esta escuela de inteligencia espiritual. Los que no han estado siguiendo y haciendo algunos seminarios con nosotros, pues han visto lo que nosotros podemos aportar como maestro, como persona que Dios nos ha escogido y como institución ahora, como escuela, vamos a seguir aportando al crecimiento de nuestros hermanos en todas partes del mundo. Es una escuela online vía Zoom por el momento, así que ya usted lo sabe.
toda la información en nuestro WhatsApp 809-614-9482. Usted se comunica y ahí le van a dar toda la información sobre lo que es la Escuela de Inteligencia Espiritual. Escuche bien, ¿eh? Eso es poderoso. Escuela de Inteligencia Espiritual, una escuela diseñada para los hijos de Dios, para que podamos crecer y masificar el conocimiento en todas las dimensiones. Para mí un gran placer, así que nos vemos en la próxima. Bendiciones para usted, su familia, su ministerio. Su hermano Pastor Víctor Almanzar, como siempre, le da un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima.